Amados hermanos de la Iglesia Salvador, hoy domingo en casa. Dios me les bendiga rica y poderosamente. A todos que hoy domingo estamos unidos por este medio. Una vez más, hoy me dirijo a ustedes con una palabra de continuidad, es decir, de lo que hemos venido hablando estos domingos atrás. Hoy, Dios mediante, terminamos este tema continuo. Así que bendiciones para todos ustedes, bendiciones a todos a donde llegue este video, hermanos, pero específicamente esta enseñanza, repito, es una enseñanza de instrucción, de formación, enfocado específicamente en nuestro trabajo de visión en cuanto a la Iglesia El Salvador. Obviamente es para todo aquel también que lo pueda ver y lo pueda oír. Será de gran estima y bendición para todos ustedes. Así es que abrazos en Cristo Jesús. Muy bien, leemos en nuestras Biblias, en la epístola que el apóstol San Pablo le escribe a los romanos, en su capítulo 1, versículo 16, y dice así en el nombre del Señor eterno: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Bendiciones de esta palabra en esta mañana, en el nombre del Señor. Muy bien, venimos tratando el tema de 4 razones o motivos por las cuales la iglesia debe anunciar el evangelio. Y específicamente la Iglesia El Salvador. Objetivamente apuntamos hacia algo. El apóstol San Pablo escribe esta carta y específicamente tomo 2 versículos englosados en lo que he venido hablando. Primer punto: ¿por qué anunciamos el evangelio? Hablé al respecto de que el primero es por qué damos continuidad al anuncio, a la gran comisión encomendada por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles una vez que resucitó. El segundo punto, o la segunda razón por la cual anunciamos el evangelio, es que alguien, una vez que usted anuncia, alguien oye, y que el evangelio es por el oír, y que continúa, acto seguido, en el orden, la predicación del evangelio, alguien oye, y si alguien oye, se engendra la fe. Es decir, el que oye, cree. Lo que quiere decir que la tercera razón es que el oír engendra fe. Y ahí culminamos el domingo pasado. Y hoy he tomado 2 textos del apóstol San Pablo, cuando él dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea que la fe engendra salvación, o producto de la fe es salvación. Salvación que no es la
producto de la fe del religioso, porque de religioso está lleno el mundo. Entonces, el siguiente punto, el cuarto punto, y termino, es beneficios de la fe. Repito, el cuarto punto es beneficios de la fe. Anunciamos el evangelio, alguien oye, alguien cree y viene el beneficio de la fe. Y el primer beneficio que encontramos en la fe engendrada por el oír la palabra de Dios es la salvación. Y es la razón por la cual se predica el evangelio. Porque dice la Biblia que el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecado. Mas la fe en Cristo produce salvación, y es la razón por la cual el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y en eso se desplaza el mensaje durante todo el Nuevo Testamento, el mensaje de esperanza para salvación. Entonces, número uno, salvación. El hombre está condenado y necesita a alguien. El hombre es un reo de sus propios pecados. Necesita un Salvador, y el Salvador del mundo es Cristo Jesús. ¿Y cómo pueden oír? Predicando el evangelio. ¿Cómo engendra la fe en el corazón de la persona? Por el oír el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso San Pablo dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe. Note que se revela por fe. Si no hay fe, no hay relación. Y es una fe salvífica. Cuando se cree, se entiende que yo estoy condenado, pero oigo una palabra de esperanza que Jesús dejó, pero la dejó para los que creen. Obviamente es para todo el mundo, no es sin excepción, pero mayormente los que creen. Entonces, número uno, salvación. Si es salvación, número dos, la salvación me libra a mí del infierno eterno. Del infierno eterno. Durante años, y las religiones, y sobre todo la popular, pues al diablo no le conviene que alguien crea y sea salvo. Porque como él está condenado eternamente, él necesita también, juntamente con él, alguien que sea condenado. Y durante años se ha mantenido la popularidad de creer dos cosas. Una, el término de la aniquilación o el determinismo, que ellos, pues por cultura, se mantiene de que todo termina en la tierra. Al contrario, las cosas comienzan en la tierra y terminan en la eternidad. No termina acá. Pues la gente le da rienda suelta a eso, y en esta vida vivamos como vivamos, o otros le ponen fin a la existencia de los problemas quitándose la vida, porque si se quita la vida, se termina el problema y se acabó todo. No, mentira, no. Entonces, cuando sigue la vida, otros pues prefieren vivir y salvarse en el infierno. Y eso es lo que enseña la doctrina popular del purgatorio. Que el feligrés le enseña la teología de la liberación, de que el feligrés crea que Jesús es su Salvador, pero viva como mejor le parece, que en el infierno está el proceso del purgatorio. Sus familiares de este lado, ellos pues pueden pagar para que ellos salgan del infierno, y es el famoso rosario que dice: Dios los saque del purgatorio y los lleve a la vida eterna. Otra mentira,
No, señor, no existe segunda oportunidad. La oportunidad está aquí. La fe en Cristo Jesús me salva de la condenación eterna. Otro privilegio, tercer privilegio o beneficio de la fe de los que creen en Cristo Jesús, nos da el privilegio de la adopción. Número 3, privilegio de la adopción. Capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículo 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, constituidos hijos de Dios. Y sale la doctrina de la adopción. Nosotros pudiésemos decir, según las Escrituras, que somos criaturas de Dios. Todo ser humano es criatura de Dios. De hecho, se llama teológicamente la creación especial de Dios, se llama el hombre, criatura de Dios. Pero hijo es por adopción, en la fe, en el sacrificio en Cristo Jesús. Note que dice: mas todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que quiere decir que para ser hijo de Dios tiene que ser por la vía de la adopción, por la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos beneficios como salvación, librados del infierno y el privilegio de la adopción. Qué lindo el privilegio de la adopción, pero implícitamente, al yo ser adoptado hijo de Dios, también soy heredero del reino de los cielos. Y vaya qué herencia para los que son adoptados por Cristo Jesús en la fe. Dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. O sea, la adopción nos lleva a la herencia eterna, la cual dice la Biblia que no fue comprada con precio de oro o plata o cosa corruptiva, sino por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra herencia está por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, es un derecho que no puede ser transferido, ni obviado, ni quitado. Cuando hablamos de herencia terrenalmente, nadie puede ocupar mi herencia a menos que yo mismo renuncie a ella. Es un derecho. Así también es la herencia en Cristo Jesús por la fe. Nadie me la puede quitar a menos que yo renuncie a ella. Y cuando yo renuncio a ella, en este caso, no es por acciones de escrito, un testamento que firmo, sino cuando yo vivo de espalda a lo que yo creo en el Señor. De esa manera no es posible en el nombre del Señor. Así es que otro beneficio es que Dios, por la fe en Cristo Jesús, nos constituye diplomáticos del reino de Dios, del reino de los cielos en la tierra. ¡Oh, qué maravilloso! Diplomático. ¿Qué es un diplomático como embajador hablando en el término político? Un diplomático es alguien que representa a su país en las naciones, en las determinadas naciones que tienen relaciones diplomáticas. Un embajador de Venezuela en Estados Unidos es Venezuela representada por ese embajador en Estados Unidos. Y por supuesto, para ese embajador es un privilegio representar a Venezuela, representar a su país es un privilegio, es un honor, es una dignidad para él. Pero vaya, qué distancia hay en un embajador de su país y ser un embajador del reino de los cielos en la tierra.
Por eso el Padre nuestro dice: hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Oh amada iglesia creyente, qué beneficio que Dios te constituye. Dios nos constituye diplomáticos. Así es que erguida vuestras cabezas, alentaos, caminad con la frente en alto, que no eres un diplomático representando tu país o representando en otro país, que también es un privilegio. Pero si ese es un privilegio, más alto concepto y privilegio es el que Dios te ha dado: ser la imagen y representación del cielo en la tierra. Así es que camina como embajador, habla como embajador, muévete con embajador, que es el privilegio alto que no te lo ha dado un gobierno, te lo ha dado Cristo Jesús por medio de la fe. Otro privilegio que nos da la fe engendrada es que somos pueblo escogido por Dios. Importante, anteriormente se hablaba del pueblo de Dios, Israel. Geográficamente, en el mundo entero, Israel, pueblo de Dios. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no es el pueblo de Israel, sino un pueblo con una cultura, un lenguaje, un patrimonio, una esperanza, una fe, una unidad de pensamiento único en Cristo Jesús en el mundo entero. Por eso, cuando uno visita un país y se consigue un hermano de la patria celestial, tiene el mismito lenguaje donde vaya, porque el lenguaje es de Dios a través de las Sagradas Escrituras. ¡Qué privilegio tan grande! Lo hemos vivido. Por testimonio lo doy cuando fui a la República de Colombia. Me recibieron en Colombia como que si me conocían de años. Eso quiere decir que ese es un privilegio, es un beneficio. Otro beneficio de los que creen: autoridad sobre el reino de las tinieblas. Casi nada. Autoridad. La iglesia tiene autoridad, tiene poder y autoridad sobre el mundo de las tinieblas. Tiene poder y autoridad sobre el mismito diablo, y no por tu fuerza, por su sensatez, por tu sabiduría, por tu personalidad, por todos tus títulos que tengas. Lo tienes por los méritos de Cristo Jesús sobre el mundo de las tinieblas. Usted le dice a los demonios y al diablo: calle, y tiene que callar, porque es en el nombre de Jesús. Ese es un beneficio, aleluya, que no lo tiene otra persona, ni los brujos ni nadie, porque el diablo no manda sobre el diablo, mientras que Cristo manda sobre el mundo de las tinieblas, y ese privilegio, ese beneficio se lo dio a la iglesia. Y por último, no tengo tiempo para detallar cada uno. Y por último, no es que sea el último, pero lo voy a poner en el último, en el sentido, no es que sean todos. Y el último es, entre otros que existen, dice que reinaremos juntamente con Cristo en el reino milenial. Y esto me encanta. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene parte ni potestad sobre ellos, sino que reinaremos con Cristo Jesús durante la eternidad. Oiga, qué privilegio los que nos da la salvación y los beneficios en Cristo Jesús. Por eso es que para todo aquel que venciere, Dios tiene una promesa. De tal manera que el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes que lo arrebatan, los valientes, Dios llama una iglesia valiente en el mundo entero. Dios llama una iglesia valiente para rescatar a otros. De tal manera que es un privilegio reinar con Cristo, casi nada con el mismo Rey.
de reyes y Señor de señores. Ese es un privilegio dotado única y específicamente para la iglesia que persevera hasta el fin. Por eso cuando usted lee las 7 cartas apocalípticas en los primeros 2 capítulos, usted va a conseguir que cada iglesia tenía un defecto, pero cada iglesia tenía un mensaje de corrección. Y al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, lo haré columna en el templo. Al que venciere, recibirá una piedrecita blanca con un nombre que lo conoce él solamente. Al que venciere, le daré gratuitamente el agua de la vida. Al que venciere, reinará conmigo. Así es que, iglesia en el Señor, te dejo en esta mañana estos privilegios de estos 4 puntos que he enseñado. Uno, hay que anunciar el evangelio como continuidad del reino de los cielos. Otra es que alguien tiene que oír, y otra es que si oye es salvo, y si es salvo entra la fe, y la fe engendra bendición y beneficios del reino. Así es que te dejo esta instrucción donde te encuentres, que esto haya sido de edificación. Mi corazón en esta mañana termino, aleluya, amalgamado con el deseo profundo que esto anime tu vida, aleluya, por la cual Dios te llamó, y que esto haya sido de bendición. Haga lo que tenés que hacer de acuerdo a la enseñanza. Padre eterno, que esta enseñanza quede amalgamada, instruida, arraigada al corazón de la iglesia El Salvador, que somos llamados a un propósito específico. Señor, añada bendición en el nombre del Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén, amén. Si esta palabra ha impactado tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones, y a seguirnos en nuestras redes sociales como @Iglesia El Salvador BE, y así podremos seguir bendiciendo tu vida.